Vamos a la clase 1.9 de la unidad 6, condiciones necesarias y suficientes. Condiciones necesarias y suficientes. Veamos el problema. Considerando dos condiciones, A y B, sobre un triángulo ABC. Observen. La condición A. El triángulo ABC es un triángulo equilátero. Ya sabemos cuál es la principal característica de un triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales. Esa es para la condición, estamos hablando de la condición A. Pero la condición B dice, para un triángulo ABC es un triángulo isósceles. Ya sabemos cuál es la principal característica de un triángulo isósceles. Dos lados iguales. Aquí tenemos un triángulo de dos lados iguales y aquí tenemos un triángulo de tres lados iguales. Nos están pidiendo tres cosas. La primera, si el triángulo ABC cumple A, que es un triángulo equilátero, también cumple B, que sea un triángulo isósceles. ¿Será que lo cumple? Veamos. Literal B. Si el triángulo ABC cumple B, que sea isósceles, también cumple A, que sea equilátero. Veamos. Ahí lo vemos. Literal C. Si en el triángulo ABC no cumple B, no es isósceles, tampoco cumple A. Si no se cumple este, no se cumple. Si no se cumple B, no se cumple A. Veamos la solución. Para el primero, si un triángulo ABC cumple la condición A, también cumple B. Por los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales. Para ser isósceles únicamente necesita dos lados iguales. Por lo tanto, si cumple A, también se cumple B. Entonces, si es equilátero, también es isósceles. Ese es en el primero. Si es equilátero, es isósceles. Se cumple. Veamos en el B, que sería al revés de esto. Eso ya lo vimos. Ya lo vimos en una de las clases anteriores. Dice, no se cumple siempre. Dice, pues que un triángulo sea isósceles no es suficiente para que sea equilátero. ¿Por qué? Porque un isósceles tiene dos lados iguales y un equilátero tiene tres lados iguales. Si es isósceles, posiblemente no es equilátero. Por lo tanto, no se cumple. No es como es en este caso. Si es equilátero isósceles, claro, un isósceles tiene tres lados iguales. Y para ser equilátero solo necesita dos. Y si tiene tres, entonces es isósceles. En este caso no. Porque la medida de uno de sus lados es desigual, puede ser desigual. Entonces no se cumple. Veamos en el literal C. Si en un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero. ¿Por qué razón? Si no es isósceles, si no cumple dos lados iguales, ¿cómo va a ser si en este necesitamos que sea tres? Por lo tanto, no se cumple. Para los isósceles necesita dos lados iguales y para los equiláteros tres iguales. Si no se cumple uno, ¿cómo va a cumplir el otro? Eso es las justificaciones que hay que hacer en los ejercicios. Observen la conclusión. Cuando se cumple la proporción si A, entonces B, se dice que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Lo que necesita una condición es necesaria para la otra si al no cumplirse
la otra tampoco se cumple. Aquí está más claro. Más claro, y de eso lo tienen que repasar porque les tiene que quedar bien claro. Pero un ejemplo bien sencillo, uno de los más claros es en el caso del literal A. Se cumple para uno, se cumple el primero, cumple para el otro, pero al revés no lo cumple. Eso sería un ejemplo bien sencillo para hacer este ejercicio. Y luego allí aparecen los... eso está fácil, solo de justificar lo que tienen que hacer.